Buenos días. Bueno, muy contenta de acompañarlos en esta mañana. Gracias por considerarme en esta agenda con un panel de lujo. Espero que la información que les traigo, producto además de mi trabajo, de mi investigación como coordinadora del área sociopolítica del CENDES, sea de utilidad para todos ustedes. Y yo decidí traer información sobre estos grandes retos, cómo retener, cómo motivar a nuestro talento humano y cómo trabajar con compromiso en tiempos de crisis. Afortunadamente no tengo por qué hablar de la crisis porque eso le tocará a Tamara, a los economistas y a los politólogos que vienen después, pero sí siempre señalo que hay dos elementos que para nosotros son lo suficientemente terribles, como es el tema de la inflación y el tema de la criminalidad, el tema de nuestra tasa de homicidios. Estos son los últimos datos tomados de la encuesta en COVID, trabajados por el doctor Roberto Briceño León, y nosotros tenemos una tasa de homicidios de 89 muertes por cada 100.000 habitantes. Nosotros deberíamos estar en un dígito. Quienes siguen mi trabajo, yo parto de estas afirmaciones. Nuestros indicadores sociales y económicos son tan graves que producen trauma psicosocial a nivel individual, a nivel social, comunitario y empresarial. Nosotros debemos entonces entender los comportamientos de nuestros trabajadores, de nuestros distintos grupos en este contexto de casi guerra y conflicto constante. El estudio de lo psicológico se ha puesto en evidencia. Los últimos 2 años nos han demostrado cómo el que piensa, el que siente el trabajador es fundamental porque va a afectar las relaciones, la productividad, el sentido de identidad y de pertenencia, no solamente a la empresa, sino al país. Nosotros estamos enfermos psicosocialmente. Hay síntomas de esta enfermedad que yo los he venido enumerando, escribiendo. Hoy voy a señalar algunos de ellos, pero además hemos naturalizado estos síntomas. Nosotros hacemos cosas que son patológicas y ya nos parece normal. En resumen, entonces, estar expuestos a un ambiente muy violento como el que tenemos nosotros, a un estrés continuo de gran intensidad, alta incertidumbre, deja lesiones en el tejido social y huellas en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros escapa a ser abrazados por la crisis y las consecuencias psicosociales que eso amerita. Hemos cambiado los comportamientos. Yo me he negado a decir que el venezolano está resignado, ya vamos a ver que no. El venezolano está sufriendo, hemos tenido que hacer, por supuesto, ajustes en nuestros comportamientos y eso se evidencia también en el clima emocional negativo que hay en los distintos espacios, en sus empresas, incluso en medios sociales. La gente está en una reunión, está en una fiesta y la gente está hablando de la crisis. Pregúntense ustedes cuánto de nuestro tiempo lo gastamos en solo hablar de nuestras preocupaciones. Eso, por supuesto, nos hace menos productivos, es imposible concentrarse en las tareas cotidianas, hay un estado de alerta constante en la población y estamos pendientes de los 300 grupos de WhatsApp que tenemos, ¿verdad? Pendientes de, sobre todo, los niveles más básicos, si llegó la pasta de dientes, si llegó, etcétera, y hay gente que se escapa de su trabajo para ir simplemente a ubicar, a comprar lo más general que es tan difícil de conseguir. Cuando hablamos de riesgos psicosociales en las empresas, los textos generalmente nos están hablando de cuál es la tarea que va a ejecutar la persona, cuál debería ser la estructura, el ambiente, los elementos ergonómicos que deben estar presentes, pero Venezuela, cuando nosotros hablamos de riesgos psicosociales, es mucho más que eso y no aparece en ningún libro lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Esto es parte de lo que nos sucede. La crisis afecta a las personas, afecta a las empresas, repercute sobre niveles de funcionalidad, productividad, eficacia y eficiencia, afectan internamente, disminuye el rendimiento laboral, la satisfacción y la motivación, aumenta los índices de ausentismo, incluso de accidentabilidad menores y rotación de personal. ¿Qué emociones entonces afloran en este contexto? Hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacerle a las personas, lo hago también cuando trabajo con
con empleados y yo quisiera que ustedes traten de responderse esta pregunta. En este contexto Venezuela, ¿cuál es la emoción que los acompaña, que predomina en ustedes? Si bien en un día es muy probable que nosotros nos paseemos por varias de estas emociones, ¿cuál se queda en ustedes? Tienen 8 opciones de respuesta. 1, miedo. 2, esperanza. 3, rabia. 4, tristeza. 5, resignación. 6, alegría. 7, repugnancia. 8, expectativa. Yo veo mejor de lejos. ¿Quién piensa que miedo es la emoción que le acompaña? A mí me gustaría, voy a hacer como un diagnóstico visual. ¿Quién siente que miedo es la emoción que se queda con ustedes fundamentalmente para relacionarse con la vida? Okay. Ojalá pudiera tomar una fotografía y llevarme esperanza. Ojo que no es la mayoría, ¿ok? Rabia. Rabia es de las emociones que son más fáciles de identificar, ¿verdad? Porque fisiológicamente están sucediendo cosas. Y yo he trabajado en empresas donde haciendo un diagnóstico emocional, la mitad de la gente va a trabajar con rabia. Imagínense eso, que la mitad de sus empleados lleguen molestos con la situación país. Luego, tristeza. Resignación. Ejemplo, Venezuela no está resignada. Alegría. Decir que uno es alegre en el país tiene un costo también psicológico. Lo primero que nos van a preguntar es, ¿dónde vive usted? ¿Usted vive en Narnia? No. Y mi respuesta siempre es, yo trabajo en la Universidad Central de Venezuela. Más precariedad que ahí no puede haber. ¿Okay? Sin embargo, en crisis pueden haber oportunidades y en crisis yo tengo que manejar mi estado emocional para enfrentar las vicisitudes del día a día. Repugnancia. Esa es una emoción que poco discrimina. Es primera vez que veo a tantas personas levantar la mano. Y expectativa, que es una emoción neutra. Ganó la expectativa, ¿ok? Bueno, saben que es importante porque cuando la gente va al psicólogo, además, la gente dice, me siento mal. Pero el psicólogo le interesa saber qué tipo de malura es para el tratamiento siguiente. No es lo mismo entonces tener tristeza, tener rabia o tener resignación, porque diseñar estrategias para superar esas emociones van a ser diferentes. Hay personas también que se les hace imposible escoger entre estas 8 opciones y he tenido que poner la opción otra. Bueno, trabajar las emociones para mí ha sido fundamental. Los economistas venían diciendo que en crisis nos tenemos que proteger económicamente y los psicólogos también. Yo vengo resaltando que la crisis es, o las crisis, porque esa es otra cosa que tenemos que corregir, no es una crisis, es un pulpo lo que tenemos enfrente con múltiples aristas y lo que tenemos es que es esto, observar las caras de las personas que están a nuestro alrededor. Nuestras caras nos hablan de sufrimiento, de preocupación, el miedo en nuestras vidas. Todos tenemos miedo, el miedo es una emoción básica, pero tenemos miedo del que se nos para al lado, del que nos va a preguntar la hora, tenemos desconfianza y por eso estamos en este estado de alerta constante. Y la queja social es una variable que se ha estudiado en otros espacios, en México, en Argentina, he conseguido trabajo sobre la queja, pero para nosotros es normal que estemos en todos los espacios y que el saludo o el cierre sea referido a la crisis. De hecho, hace poco me hicieron una entrevista y la pregunta era, ¿por qué los venezolanos solo hablan de comida? Es lo que nos preguntan. Yo, bueno, es fácil responder eso. Las emociones para mí son los lentes que nos ponemos para ver el mundo, para relacionarnos con el mundo y además tienen 5 componentes. Pensemos en el amor como emoción básica. El amor tiene un elemento psicofisiológico. A la gente le gusta estar enamorada, sobre todo en la primera etapa, ¿verdad? Que uno piensa o ve a la persona querida y siente que algo le pasa en el cuerpo, chéverísimo. De hecho, hay gente que solo quiere estar enamorada así, en esa primera etapa, pero eso se calma. No significa que el amor desaparezca, sino que se va transformando en otra cosa. Pero cada emoción tiene una respuesta psicofisiológica. Si usted está enamorado, usted va a hacer cosas, usted mínimo le va a mandar 20 mensajitos WhatsApp a la persona querida con todos los emoticones bonitos que hay en el teléfono y flores virtuales todo el día.
Y hay un componente no verbal. La cara nos dice cuál es la emoción que tiene la gente. Yo en eso soy experta porque como yo trabajo en la Universidad Central, yo no le compro a bachaqueros. Además, por principio, yo hago mi cola para conseguir alimentos y como no puedo sacar el teléfono, yo me voy paseando por la cara de la gente tratando de ir identificando las emociones que prevalecen en ellas. Por supuesto, estar enamorado es mejor que andar con un guayabo, ¿verdad? La gente se siente mucho mejor y hay un elemento de pensamiento. Ahora, aquellas personas que dijeron, yo me siento con rabia, ¿qué pasa en el cuerpo cuando usted tiene rabia? ¿Cuál es la psicofisiología de la rabia? O el pensamiento de la persona que está rabiosa. Por eso es importante identificar las emociones. Pero la crisis a los venezolanos nos trajo otras emociones, además de estas básicas que les comenté, miedo, rabia, tristeza. Hay otras emociones que son muy difíciles de manejar, muy desconocidas inclusive. Cuando nosotros pensamos en los venezolanos, nuestra primera cualidad es que nosotros somos un pueblo alegre y eso se nos fue. Parece que la emoción, la alegría, la felicidad se fue de Venezuela. De hecho, en la encuesta de felicidad de este año sorprendió a muchos que los venezolanos bajáramos al puesto 103. Pero ojo, nunca habíamos estado tampoco en los primeros lugares, pero obviamente descendimos de la medición anterior a la medición de este año. También es muy fácil explicar por qué el venezolano no se siente feliz. Sin embargo, dentro de estos síntomas que yo voy señalando de lo que es nuestra patología social, fíjense que un día normal a un venezolano le parece una cosa extraña. Que nosotros salgamos de nuestra casa temprano, que no haya tráfico, que encontré la camioneta, que fui al banco y saqué el efectivo, que pasé por la panadería y había pan, a nosotros nos parece que la cosa está extraña. Es más, un día perfecto, ¿verdad? Nos parece anormal. Entonces tenemos que revertir, nosotros tenemos que rescatar la normalidad en la cotidianidad. Al otro día yo no quiero salir, yo digo, ¿será que la vida me va a pasar factura? Ayer me fue muy bien, hoy como que me quedo en mi casa. Y el caso más extremo, un paciente que me dijo, doctora, yo me siento mal, yo siento algo aquí, pero ¿desde cuándo lo siente? Tengo 3 días con eso, pero ¿qué le pasó? Me dieron tal noticia, pero eso es bueno. Eso que usted siente ahí se llama felicidad y nos parece extraño, ¿ok? Bueno, a mayor intensidad de la crisis, mayor presencia de síntomas psicológicos. Esto no termina todavía, incluso la reconstrucción país nos va a demorar un montón. Y fíjense empresarialmente lo que yo he conseguido: agresividad, dificultad en las relaciones interpersonales, baja motivación, indiferencia, ausentismo, insatisfacción e incluso abuso de sustancias en algunas personas que no saben cómo lidiar con la crisis. Hay maneras positivas de manejar el estrés y también tienen que haber maneras negativas. Esa pregunta que ustedes me respondieron en un estudio que yo titulé Mapa Emocional de Venezuela, me la respondieron 2.536 personas y estos fueron los resultados. Tristeza siempre es la emoción número 1, es la emoción que aparece, ¿no? Muy contrario a la alegría que estaríamos esperando, seguido de rabia, expectativa, miedo, resignación, alegría y repugnancia. Bueno, debajo de este diagnóstico emocional, todo lo que nos preocupa y el concepto que yo estoy posicionando y explicando, que es el sufrimiento psicosocial. Vivir en Venezuela hoy tiene un costo psicológico importante. Espero eso se pueda ver porque estas fotografías de los estados emocionales en Venezuela yo he tenido que hacerlas en otros momentos y hay unas grandes conclusiones. Nuestro estado emocional va con lo que vaya sucediendo en el país. Fíjense cómo enero de 2016 para nosotros fue importante y cómo cambia esperanza, expectativa, alegría. Pareciera que enero teníamos altas expectativas y luego en diciembre de 2016 sótano 3. Y así va nuestro estado emocional. Nos pasan cosas buenas, nosotros nos sentimos bien, nos pasan cosas malas, vamos abajo, pero cada vez que bajamos, bajamos más. Sótano 3, sótano 8, sótano 10, por tanto la recuperación emocional es mayor. En el año 2017 trabajé solo con empresas, solo con empleados de 7 empresas, en una muestra de 720, fíjense cómo los resultados son diferentes. Conclusión: tener trabajo es positivo para el estado emocional. Es un factor de protección tener trabajo.
Que no es suficiente, hay que explicárselo a los empleados. En hiperinflación nada va a ser suficiente, ni lo que gana el gerente de la empresa, mucho menos los niveles bajos. Pero tener trabajo ya es un factor de protección para el estado emocional. Entonces, es la misma Venezuela, pero los empleados vemos que tienen más esperanza, más expectativa, más alegría, también rabia, ojo, ¿ok? Y hay que enseñarles a drenar e identificar esas emociones. Entonces, los retos relacionados con todo este manejo de nuestro talento humano. Preguntarnos, ¿interesa lo que piensan y sienten nuestros trabajadores? Definitivamente sí, es una nueva arista de la gerencia de talento humano. Hay personas estresadas en la empresa solo por preguntar algo mínimo, ¿verdad? Eso hay que abordarlo. Entonces hay que evaluar los riesgos y daños psicosociales sabiendo que los daños para Venezuela contemplan otro tipo de variables. Y conocer estos indicadores sin duda mejora la competitividad y la producción de las empresas. Si bien recursos humanos, talento humano, capital humano siempre se aboca es a buscar a los mejores talentos, en estos momentos es fundamental cuidar al talento que tenemos en la empresa, a nuestros empleados de siempre. ¿Cómo retenerlo y cómo mantenerlos motivados? Definitivamente los que trabajamos con personas sabemos que motivar es difícil, pero no imposible. Y los textos decían que habían 3 tipos de motivaciones: motivación al logro, ¿verdad?, motivación al poder y motivación para las relaciones interpersonales. Y que además las motivaciones estaban ligadas a nuestras necesidades. Lamentablemente nos han llevado a que nuestras necesidades fundamentales, sobre todo en los sectores más bajos, estén ligados a la supervivencia. Alimentos, seguridad serían las necesidades fundamentales. Es decir, que empresas grandes y pequeñas están haciendo esfuerzos por ayudar extra económicamente, con alimentos, con otros bonos a sus empleados porque es importante. No es suficiente, pero no darlo también puede generar más insatisfacción. Entonces, atender la salud psicológica de los empleados es importante. Como decía, en los 2 últimos años se ha puesto en evidencia cómo los trabajadores van a trabajar con sus preocupaciones, con sus quejas, con su tristeza, con su malestar, y esto es mucho más grave si las personas tienen algún familiar enfermo, el duelo porque todas las familias tienen algún familiar que está fuera. Hay algunos acuerdos inclusive que se están haciendo en familias como que se queda la madre aquí con los niños y el papá se va a trabajar fuera y manda algo de dinero, pero también he visto la combinación contraria, es la mamá la que se va a trabajar y el papá se está quedando con los niños, el colegio, etcétera, descubriendo que en la casa no hay magia. Informar es importante, entonces informar a los empleados sobre los esfuerzos que está haciendo la empresa, no solamente por el cumplimiento de las leyes, sino por todas las bonificaciones y ayudas extras que se están dando. Esto, saben que es una de las cosas que pareciera como obvio, pero que hay que explicarle a los empleados porque no entienden. Cuando la gente sobre todo tiene mucha rabia y desconoce la magnitud de la crisis, la responsabilidad la pone donde no es y le dice al empresario: usted es mi empleador, usted es el que me está pagando, usted es el que me tiene que resolver. Entonces hay que explicar que hay un macro contexto donde el empresario también tiene muchas presiones y a pesar de eso apostamos por la protección de nuestros trabajadores. Diseñar una campaña de cultura preventiva, no esperen que la gente colapse. Ese es uno de los estados emocionales que a mí más me ha sorprendido, cómo hay personas que me han dicho: doctora, colapsé. Colapsé significa que usted se la dio de Superman o Superwoman por un tiempo grave, largo, y llega un momento donde sus fuerzas físicas y psicológicas desaparecen. Entonces hay que hacer campañas de prevención, identificar cuáles son las variables negativas que son más sensibles y por supuesto nuestra meta es que los empleados consideren que vale la pena trabajar, que ese puesto de trabajo es importante, es estable y que hay un clima emocional positivo. Finalmente, mis respuestas es motivar, trabajar con compromiso y hacer un manejo adecuado de las emociones, moviéndonos de esas emociones negativas hacia las emociones positivas.
La confianza va ligada a la motivación. Las personas que nos dan confianza me motivan, así que ese es un elemento importante. Hay un gran reto también para los líderes, para los gerentes, quienes en estos momentos son cuasi psicólogos. Tienen que llegar los lunes escuchando los problemas de sus trabajadores y además, en buena empatía, tratar de orientarlos y resolver esas situaciones. Compromiso. El compromiso, dice el diccionario, que es un acuerdo. Usted llega a una empresa, usted firma un contrato, yo voy a hacer esta tarea y en contraposición yo voy a recibir un beneficio. Pero para mí trabajar en estos momentos en Venezuela, trabajar con compromiso significa trabajar con una motivación de logro por encima del estándar, trabajar muchísimo, trabajar con pasión y sin miedo. Necesitamos crear, necesitamos romper esquemas, necesitamos seguir adelante, pero además poniéndole todo el corazón y el empeño. Y en relación a las emociones, pues por supuesto todo lo que es el manejo emocional, hay emociones del pasado, emociones del presente y del futuro, cuando en verdad, cierto, cuando yo me siento mal, porque a todos nos pasa y es normal entender que de un contexto tan duro como el que tenemos hay momentos donde nos faltan las fuerzas. Yo puedo pensar en otros momentos donde yo he conseguido metas, donde he sentido orgullo, donde me he sentido súper bien, y esas emociones, eso que se siente en el cuerpo y en la cognición, traerlo para el presente. Cuando nosotros hemos tenido vacaciones maravillosas y tomamos fotografías, ese es uno de los elementos. Cuando uno ve las fotografías de otros momentos, recrea esas emociones y hay que traerlos. Pero hay emociones del presente, mucho más fácil todavía manejar. Hay emociones y actividades que nos pueden dar placer, que nos dan alegría, éxtasis, tranquilidad. Hagan su lista, por favor. Todos debemos tener un maletín de primeros auxilios psicológicos. Así como en nuestras casas tenemos una gaveta con las medicinas, también nosotros tenemos que tener un maletín con primeros auxilios psicológicos. Usted se siente mal, a usted le faltan las fuerzas, usted abre eso y perfecto. Y va a hacer cosas que lo van a automotivar y va a manejar mejor su estado emocional. Piensen ustedes en actividades que les den placer, alegría y tranquilidad. Si uno está agitado, tiene que llegar a su casa a hacer cosas que le den tranquilidad. Y eso puede ser desde un abrazo, escuchar música, tomar un baño, hacer visualizaciones. Y si usted se siente muy estripado, pues tiene que hacer cosas que le den placer y alegría. Yo todos los días de mi vida, en mi agenda, incluyo actividades que me den alegría y tranquilidad, ¿ok? Y las emociones que están más estripadas para todos los venezolanos es pensar en las emociones del futuro, que es cómo ser optimista, cómo tener esperanza, fe y confianza. Entonces no es una tarea imposible, no es solamente el cumplimiento de la ley en lo que corresponde a salud psicológica, salud laboral. Hay que cuidar la salud de su gente, incrementar la motivación, el desarrollo personal y el compromiso con la organización. Para todo lo demás, les dejo mis datos. Muchísimas gracias.